Mi hermana me insultó en la cena familiar. Mis padres se quedaron en silencio como si fuera aceptable. Golpeé la mesa con la mano. Entonces mira esto. Cuando vio el papel, sus manos empezaron a temblar. Mis padres y mi hermana. Soy Valeria Ríos. Tengo 28 años. Y 5 minutos antes de que mi hermana se desmayara en nuestra cena familiar, se estaba riendo de mí como si fuera la persona más vergonzosa de la mesa. No en voz baja, no en tono de broma que pudiera pasarse por alto. Me miró directamente a la cara, delante de parientes, mientras pasábamos puré de patatas y pastel de manzana en el comedor de mis padres, y me preguntó cuánto tiempo pensaba seguir fingiendo que los trabajos esporádicos de diseño freelance eran una carrera real. Algunas personas soltaron esas risitas incómodas que la gente hace cuando sabe que algo es cruel pero no quiere ser la primera en decirlo. Mis padres no dijeron nada. Solo miraron sus platos como si el silencio fuera una tradición familiar. Esa fue la parte que dolió más que el insulto. Había pasado años tragándome comentarios así, dejando que todos lo llamaran rivalidad entre hermanas, dejando que convirtiera cada pequeña victoria mía en un chiste. Pero esa noche, tenía algo en mi bolso que ella no sabía, algo oficial, algo impreso en color, algo con el logo de una empresa, un número de salario y mi nombre. Así que cuando ella sonrió y dijo que ninguna gran empresa me tomaría en serio, puse mi mano plana sobre la mesa y la golpeé lo suficientemente fuerte como para que todos los tenedores saltaran. Luego metí la mano en mi bolso, saqué el sobre y lo deslicé en el centro de la mesa. No grité. No lloré. Solo dije, entonces mira esto. Lo agarró con esa misma mirada de suficiencia que siempre usaba cuando creía que estaba a punto de avergonzarme. Pero a medida que sus ojos recorrían el papel, sus dedos empezaron a temblar. Su rostro se puso pálido. Y antes de que alguien entendiera lo que había visto, se derrumbó de nuevo en su silla como si la verdad le hubiera quitado el aire. Pero el papel era solo el principio. La cena del domingo comenzó como todas las cenas de domingo en casa de mis padres en Villa Serena siempre comenzaban, con demasiada comida, demasiados parientes hablándose unos a otros. Y todos pretendiendo que las cosas incómodas de nuestra familia no existían mientras el pollo estuviera caliente y el pastel de manzana pareciera casero. Mi madre, Patricia, había preparado pollo asado y puré de patatas. Mi padre, Gregorio, seguía rellenando vasos de té helado como si ese fuera su trabajo oficial. Mi tía Luisa trajo judías verdes con almendras. Mi tío Mateo apareció con mazorcas de maíz envueltas en papel de aluminio. Y mis primos ya estaban discutiendo en la sala sobre fútbol antes de que nos sentáramos a la mesa. Era el tipo de cena familiar de clase media suburbana de Illinois que lucía dulce desde fuera. Platos compartidos en el mostrador. Niños corriendo por el pasillo. Alguien preguntando si los Bears alguna vez tendrían una temporada normal. Alguien más riéndose demasiado fuerte de una broma que no era tan graciosa. Y yo sentada allí con un sobre cerrado en mi bolso, intentando mantener las manos quietas. Había planeado este momento con cuidado. No iba a anunciarlo de inmediato. Quería que la cena se asentara primero. Quería que todos tuvieran un plato, que estuvieran relajados, que me miraran cuando finalmente les dijera que había aceptado una oferta de Luminaria Brands como gerente de marketing de marca. Era el tipo de trabajo con el que había soñado desde la universidad. Un puesto corporativo real, una marca respetada, un salario que me hacía sentir que todas las noches de insomnio y las solicitudes rechazadas finalmente habían significado algo. Pero al otro lado de la mesa, Sofía ya me estaba mirando como si pudiera oler las buenas noticias antes de que yo las dijera. Mi hermana menor siempre tuvo un don para acaparar la atención. Tenía 26 años, trabajaba en ventas y hablaba de su trabajo como si estuviera cerrando tratos de $1 millón cada semana. Aunque sabía por cosas que había dicho accidentalmente que la mayoría de sus meses terminaban con cuotas perdidas y excusas. Aún así, eso nunca le impidió presumir. A mitad de la cena, empezó a contarle al tío Mateo sobre un cliente que, según afirmaba, firmaría la semana siguiente. Su voz se hacía más fuerte con cada frase. Dijo que su gerente confiaba en ella con las cuentas importantes. Luego, dijo que las ventas no eran para personas sensibles porque los trabajos reales requerían presión. Luego me miró. No directamente al principio.
Solo una mirada de reojo por encima de su tenedor, como si estuviera tendiendo la trampa. La tía Luisa me preguntó cómo iba el trabajo y yo sonreí, manteniendo mi voz casual. Dije que había estado ocupada, que había terminado un paquete de marca para una empresa local de bienestar y que estaba trabajando en un proyecto de maqueta de producto. Sofía soltó una risita en su vaso de agua. Era lo suficientemente pequeña como para que pudiera negarlo, pero lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. Luego dijo, Valeria, ¿alguna vez te cansas de decir, proyecto, en lugar de, trabajo? La mesa guardó silencio durante unos 2 segundos. Luego mi primo Ethan soltó una de esas toses incómodas que la gente usa cuando desearía ser invisible. Miré a Sofía, esperando ver si se retractaba. No lo hizo. Se inclinó hacia adelante como si hubiera estado esperando toda la semana para esto. En serio, dijo. El freelance suena bonito cuando tienes 22 años, pero a los 28, ¿no quieres algo estable, algo con seguro médico, algo donde la gente realmente espere que te presentes? Mi madre me miró y luego bajó la vista hacia su plato. Mi padre de repente se interesó mucho en el maíz. Sentí el calor familiar subiendo en mi pecho. No porque Sofía hubiera dicho algo cruel. Había dicho cosas crueles antes. Lo que dolía era lo ensayados que estaban los demás para ignorarlo. Habían convertido mi humillación en ruido de fondo. Dije que estaba bien. Sofía sonrió más. Bien es lo que dice la gente cuando apenas paga el alquiler, dijo. Algunas personas se movieron en sus asientos. La tía Luisa dijo, Sofía, quizás no en la cena. Pero Sofía la despidió con la mano como si solo estuviera siendo honesta. Dijo que se preocupaba por mí. Ese era su truco favorito. Podía decir lo más feo de la habitación siempre y cuando lo envolviera en preocupación. Preguntó cuánto había ganado ese mes. Cuando no respondí, se rió y dijo, ¿ves? A eso me refiero. Si fuera impresionante, simplemente lo dirías. Mi madre susurró, chicas, no esta noche. Pero lo dijo tan suavemente que no fue un límite. Fue una sugerencia. Sofía la ignoró. Se giró hacia mi prima Avery y dijo, por eso le digo a la gente que no idealice el trabajo creativo. A veces es solo desempleo con una cuenta de Canva. Eso provocó algunas risas nerviosas. No risas reales. No risas amables. El tipo de risa que la gente usa cuando quiere sobrevivir a un momento incómodo sin elegir un bando. Volví a mirar a mis padres. Mi padre frunció los labios. Mi madre movió guisantes en su plato a pesar de que no había guisantes en la mesa. Y algo dentro de mí se quedó quieto. Había entrado a esa casa con la esperanza de compartir buenas noticias. Pero Sofía había entrado lista para enterrarme antes de que pudiera hablar. La parte más extraña era que de repente me sentía menos herida y más clara. Durante años, me había preguntado si tal vez era demasiado sensible. Tal vez Sofía era simplemente directa. Tal vez mis padres tenían razón cuando decían que las hermanas se picaban mutuamente. Pero sentada allí mientras todos fingían no oírla destrozarme, finalmente entendí que el silencio puede ser permiso. Sofía había tenido permiso durante años. Y esa noche, había traído algo que podía quitárselo. Sofía debería haberse detenido ahí. Cualquiera con un poco de sentido habría sentido cómo bajaba la temperatura en la mesa y habría cambiado de tema. Pero Sofía nunca supo cómo parar cuando creía que estaba ganando. Cuanto más incómoda se ponía la gente, más poderosa parecía. Se recostó en su silla y me dio esa sonrisa suave y falsa que usaba cuando quería parecer razonable mientras decía algo vicioso. Valeria, no te lo tomes personal, dijo. Solo digo que algunas personas están hechas para la presión y otras para pasatiempos. Mi tenedor todavía estaba en mi mano. Recuerdo haberlo mirado por un segundo porque necesitaba algo ordinario en que enfocarme. Un tenedor, una servilleta, la esquina del mantel, cualquier cosa menos el sonido de mi hermana reduciendo mi vida a una broma mientras mis padres la dejaban hacerlo. El tío Mateo intentó cambiar de tema preguntándole a mi padre sobre el tejado. Mi padre respondió demasiado rápido, agradecido por el escape. Pero Sofía no había terminado.
Interrumpió su conversación y dijo, de hecho, papá, esto es importante. Valeria necesita que alguien le diga la verdad. Mamá y papá la han mimado durante años. Levanté la cabeza bruscamente. ¿Me han mimado?, dije. Sofía se encogió de hombros. Recibes elogios por todo. Un logo aquí, un mood board allá. Y todos actúan como si fueras una genio creativa. Pero en el mundo real, las empresas se preocupan por los resultados. Se preocupan por los números. Se preocupan por la gente que puede rendir. Casi podía sentir el sobre en mi bolso ardiendo contra mi silla. Mi nombre, Luminaria Brands, gerente de marketing de marca, $115,000 al año. Beneficios, bonificación, apoyo para la reubicación si fuera necesario. Cada palabra de esa oferta estaba a unos centímetros de mi mano mientras Sofía le decía a la mesa que ninguna empresa seria me querría jamás. Y sí que lo dijo. Lo dijo lentamente, como si quisiera que cada palabra impactara. Seamos honestos, Valeria. Ninguna gran empresa está mirando a alguien que ha estado dando vueltas haciendo trabajos freelance escasos. Probablemente te quedarás en nivel inicial para siempre, si es que entras. El silencio después de esa frase fue diferente. Ya no era incómodo. Era pesado. Incluso los niños en la sala parecían más silenciosos. La tía Luisa se llevó la mano a la boca. Ethan miró su plato. Avery me miró de Sofía a mí con los ojos muy abiertos. Mi madre finalmente dijo el nombre de Sofía, pero salió débil. Sofía ni siquiera la miró. Mantuvo sus ojos en mí, esperando la versión habitual de Valeria. La Valeria que se lo tragaba. La Valeria que se reía. La Valeria que se iba a casa y lloraba en el coche porque no quería incomodar a la familia. Pero esa Valeria ya no estaba disponible. Me volví hacia mis padres. Les di una última oportunidad. No con palabras, solo con una mirada. Una mirada que decía, ¿realmente vas a dejar que diga esto? ¿Realmente te vas a sentar ahí de nuevo? Mi padre apartó la mirada primero. Los ojos de mi madre se llenaron de algo parecido a la culpa. Pero la culpa sin acción es solo decoración. Fue entonces cuando puse la palma de la mano sobre la mesa y la golpeé. El sonido rompió el comedor. Los tenedores saltaron. Un vaso tintineó. Las conversaciones en la otra habitación se detuvieron por completo. Sofía se estremeció, y por primera vez esa noche, su sonrisa se rompió. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Dije, así que eso es lo que piensas. Sofía parpadeó. Valeria, cálmate. No, dije. ¿Querías la verdad en la cena? Tengamos la verdad en la cena. Mi madre susurró mi nombre como si tuviera miedo de lo que pudiera hacer, pero yo ya estaba metiendo la mano en mi bolso. Mis dedos se cerraron alrededor del sobre. Por un segundo, pensé en devolverlo. Pensé en esperar, tal vez anunciar mi nuevo trabajo más tarde, en privado, lejos del veneno de Sofía. Pero entonces miré su cara. Esa suficiencia había regresado. No del todo, pero lo suficiente. Todavía pensaba que estaba reaccionando emocionalmente. Todavía pensaba que controlaba la habitación. Así que saqué el sobre y lo coloqué en el centro de la mesa. Era un papel blanco grueso impreso limpiamente con el logo de Luminaria Brands visible a través del borde de la carpeta. Los ojos de Sofía cayeron sobre él. ¿Qué es eso?, preguntó. Se lo deslicé. Pareces muy segura de lo que las empresas serias piensan de mí, dije. Así que léelo. Soltó una carcajada. No fue su risa normal. Fue más aguda, más nerviosa. Se supone que es uno de tus pequeños contratos de cliente. No respondí. Eso la irritó más. Extendió la mano y arrebató el sobre como si fuera a exponerme. Por un segundo, la vi disfrutar de la actuación. Quería que la familia la viera abrirlo. Quería que la revelación le perteneciera. Quería una oportunidad más para hacerme sentir pequeña. Luego sacó el papel.
Sus ojos recorrieron la parte superior. Luminaria Brands. Su sonrisa se congeló. Sus dedos se movieron hacia abajo. Carta de oferta. Gerente de marketing de marca. Su garganta se movió como si estuviera intentando tragar algo afilado. Luego sus ojos llegaron a la línea del salario. $115,000 de salario base más bonificación anual y beneficios. Su mano empezó a temblar tanto que el papel hizo un leve sonido de crujido. Y en ese momento, todos en la mesa entendieron que la persona que me acababa de llamar fracasada estaba sosteniendo la prueba de que yo ya había ganado. Durante unos segundos, nadie habló. El comedor entero pareció encogerse alrededor de ese trozo de papel en las manos de Sofía. Podía oír el zumbido del refrigerador de la cocina. Podía oír crujir la silla de alguien. Podía oír mi propio latido, tranquilo y constante, de una manera que me sorprendió. Sofía leyó las mismas líneas de nuevo. Lo sabía porque sus ojos volvían al salario, luego a mi nombre, luego al logo de la empresa. Era como si creyera que las palabras se reorganizarían si miraba lo suficiente. Mi tía Luisa fue la primera en romper el silencio. Valeria, dijo con cuidado. ¿Es esto real? La miré, luego a mis padres. Firmado ayer, dije. ¿Fecha de inicio confirmada? Esta mañana, la boca de mi madre se abrió, pero no salió nada. Mi padre extendió la mano hacia el papel, pero Sofía lo apretó más fuerte. Sus nudillos se habían puesto pálidos. Susurró, no, apenas audible. Luego más alto. No, eso no es posible. Esa frase me dijo más de lo que ella pretendía. No, felicidades. No, ¿cómo pasó esto? Ni siquiera lo siento. Solo eso no es posible porque en la mente de Sofía el éxito no era solo sorprendente. Era una violación de la historia que había estado contando sobre mí durante años. Me quedé allí y la vi darse cuenta de que cada broma que había hecho, cada mirada de desdén, cada pequeño comentario sobre mi carrera inestable, acababa de ser expuesto como celos. Ethan se inclinó y dijo, espera, Luminaria Brands, como Luminaria Brands en Chicago. Asentí. Gerente de marca, leyó a Berry en voz baja desde donde estaba sentada más cerca de Sofía. Eso es enorme. La palabra enorme pareció golpear físicamente a Sofía. Su respiración cambió. Miró alrededor de la mesa, y por primera vez esa noche, todos me miraban a mí. No a ella, no con lástima, no con vergüenza, sino con sorpresa, admiración, incluso orgullo. Esa era la atención que ella había estado intentando evitar. Su silla raspó contra el suelo mientras se echaba hacia atrás. Intentó levantarse, pero sus rodillas cedieron antes de que se levantara por completo. Patricia saltó. Sofía, cariño. Los labios de Sofía se separaron, pero no salieron palabras reales. Se aferró a la carta de oferta contra la mesa como si fuera una prueba en un juicio. Su rostro perdió color tan rápido que incluso yo sentí un atisbo de preocupación. Luego se desplomó de nuevo en su silla, con la cabeza inclinada hacia un lado, los ojos cerrados. Mi madre gritó su nombre. Mi padre se colocó detrás de ella y le sujetó los hombros. La tía Luisa corrió a la cocina por una toalla fría. Mi tío Mateo dijo, deberíamos llamar a emergencias. Y fue en ese momento cuando todos esperaban que yo también entrara en pánico. Pero no lo hice. Rodeé la mesa y miré a Sofía. Su pecho se movía. Su respiración era rápida, pero constante. Su mano seguía apretando mi carta de oferta. Incluso inconsciente, parecía que no quería soltarla. Dije, si no se recupera por completo en un minuto, llamen a emergencias. Pero antes de que empiece a contar otra historia, todos necesitan entender por qué esto la afectó tanto. Mi madre me miró bruscamente. Valeria, ¿qué significa eso? No respondí de inmediato. La tía Luisa le puso una toalla fría en el cuello a Sofía, y en cuestión de segundos, Sofía se movió. Sus párpados parpadearon. Hizo un pequeño sonido. No dolor, no miedo. Exactamente.
Más como una persona despertando dentro de una pesadilla que ella misma creó. Mi padre dijo, «Sofía, ¿puedes oírme?». Asintió débilmente. Luego sus ojos encontraron los míos. La mirada en ellos no era confusión. Era terror. Fue entonces cuando supe lo que venía. Porque la oferta de trabajo no era el único secreto en esa habitación. Era solo la primera pieza visible de un patrón mucho más feo. Mi madre seguía agachada a su lado, acariciándole el pelo, susurrándole que todo estaba bien. Casi me reí. Todo no estaba bien. Todo no había estado bien durante años. Sofía había estado envenenando mi nombre en dosis pequeñas y cuidadosas, y mis padres habían confundido los síntomas con drama de hermanas. Cogí mi teléfono. Sofía vio el movimiento e intentó incorporarse más recta. Valeria, dijo, con la voz delgada y temblorosa. No lo hagas. Esa fue la cosa equivocada que decir, porque hasta ese momento, algunas personas todavía podrían haber creído que solo estaba abrumada. Pero no lo hagas no es lo que dice una persona inocente cuando la evidencia está a punto de aparecer. Las manos de mi padre cayeron lentamente de sus hombros. La tía Luisa me miró. ¿Hiciste esto?, preguntó. Desbloqueé mi teléfono, abrí la carpeta que había creado esa mañana y la conecté a la pequeña pantalla inteligente que mis padres tenían en el aparador para fotos familiares y recetas. La pantalla se iluminó. Sofía la miró como si fuera un arma cargada. Dije, todos vieron lo que dijo de mí esta noche. Ahora verán lo que ha estado diciendo cuando pensaba que nadie se enteraría. La primera captura de pantalla apareció en la pantalla y la habitación se quedó tan silenciosa que pude oír la inhalación de mi madre. Era un correo electrónico. La línea de asunto decía, preocupación sobre la candidata Valeria Ríos. La dirección del remitente era anónima. Una de esas cuentas baratas que la gente crea cuando piensa que la crueldad se vuelve más segura si se esconden detrás de un nombre falso. Dejé que todos leyeran las primeras líneas antes de hablar. El correo decía que yo era poco fiable. Decía que me perdía plazos, exageraba mi experiencia y tenía un patrón de volverme difícil cuando la gente me daba retroalimentación. Decía que desaconsejaba fuertemente confiar en ella para un puesto serio de marca. Mi padre frunció el ceño. ¿Quién envió eso?, preguntó. Miré a Sofía. Estaba mirando su regazo ahora. Dije que ese correo electrónico se envió al reclutador de Luminaria Brands durante la ronda final de mi proceso de entrevista. La mano de mi madre voló a su boca. ¿Durante tu entrevista?, asentí. El reclutador me lo reenvió después de que firmara la oferta. Dijo que no les influyó porque mis referencias, el proyecto de prueba y las entrevistas fueron sólidas, pero pensó que debería saber que alguien había intentado interferir. El tío Mateo murmuró algo entre dientes. La tía Luisa se acercó a la pantalla. ¿Cómo sabes que fue Sofía?, preguntó, no acusándome, solo necesitando la verdad completa. Había esperado esa pregunta. Toqué para ir a la siguiente captura de pantalla. Mostraba los detalles del archivo adjunto del correo electrónico. Un PDF se había adjuntado al mensaje supuestamente detallando quejas sobre mí. El nombre del archivo no estaba oculto profesionalmente. Decía Notas Valeria Final. Y bajo las propiedades del documento, el nombre del autor todavía estaba guardado como MacBook de Sofía Ríos. Un sonido recorrió la mesa. No exactamente un jadeo, no exactamente un gemido, sino algo más pesado que ambos. Sofía cerró los ojos. Dije que ni siquiera sabía lo suficiente como para borrar los metadatos del archivo. Ethan, que trabajaba en informática, se inclinó y dijo en voz baja, eso es posible. Si hizo el PDF desde su propia computadora portátil y no eliminó la información del autor, aparecería así. Sofía levantó la cabeza bruscamente. Cualquiera podría haber usado mi computadora, dijo. Su voz era pequeña pero aguda. Era el mismo tono que usaba de niña cuando la pillaban robando y aún quería que todos creyeran que había otra explicación. Asentí. Sabía que dirías eso. Luego abrí la siguiente imagen. Era una captura de pantalla del chat familiar de hace 3 semanas.
Sofía había escrito, algunas personas están a punto de ser humilladas cuando descubran que los bonitos portafolios no equivalen a trabajos reales. Debajo, había añadido un emoji riendo. Mi madre susurró, Sofía. Pero seguí. Mostré otra captura de pantalla. Sofía había escrito, me compadezco de las empresas que contratan basándose en las vibes. Luego otra. Imagínate tener casi 30 años y todavía esperar que una marca se fije en ti. Cada una se había publicado mientras yo estaba en las etapas finales de la entrevista. No había dicho nada entonces. Había fingido no verlas, pero había guardado cada una. La cara de Sofía se había vuelto gris. Miró a nuestros padres y dijo, solo estaba desahogándome. Eso es todo. No sabía qué estaba aplicando allí. Solté una risa sin humor. Sabías la empresa. Sabías el puesto. Sabías el momento. Y enviaste una advertencia falsa al reclutador porque tenías miedo de que realmente pudiera conseguirlo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero no me conmovieron. Había visto demasiadas de sus lágrimas aparecer exactamente cuando la rendición de cuentas entraba en la habitación. Mi madre se levantó lentamente. ¿Hiciste esto?, preguntó. Sofía negó con la cabeza, pero el movimiento fue débil. Mamá, solo estaba preocupada. Preocupada, repetí. Le dijiste a un reclutador que yo era poco profesional. Intentaste que una empresa me rechazara antes de que siquiera me dieran una oportunidad. Sofía me miró entonces, y por un segundo, la máscara se deslizó. La ira cruzó su rostro. Siempre actúas como si fueras mejor que yo, dijo. Ahí estaba, la verdad abriéndose paso a través de la mentira. Le pregunté, ¿mejor que tú o simplemente más difícil de destruir de lo que esperabas? Empezó a llorar más fuerte. La expresión de mi padre cambió de una manera que rara vez había visto. No ira ruidosa. Aún no. Algo peor. Decepción que finalmente había encontrado un objetivo. Dijo, Sofía, ¿enviaste el correo electrónico? Sofía se cubrió la cara. No respondió. Y en una familia como la mía, donde la gente había pasado años explicando lo obvio, el silencio siempre la había protegido. Pero no esa noche. Esa noche, su silencio finalmente sonó como una confesión. La tía Luisa se apartó de Sofía como si ya no supiera a quién estaba mirando. A ver, y dijo, Valeria, hay más. Miré a Sofía, luego a mis padres. Sí, dije. Eso es solo lo que envió a extraños. Ahora hablemos de lo que envió a la familia. Abrí la carpeta etiquetada al chat familiar, y Sofía inmediatamente dijo mi nombre de nuevo, no enojada esta vez, sino suplicando, Valeria, por favor. Había oído ese tono antes. Lo usaba siempre que las consecuencias se acercaban lo suficiente como para tocarla. Pero había pasado demasiados años protegiendo los sentimientos de la persona que me seguía hiriendo. Toqué la primera captura de pantalla. Mostraba el chat familiar de enero. Sofía había publicado una foto de su credencial de conferencia de ventas con la leyenda, algunos de nosotros realmente tenemos carreras que requieren aviones, reuniones y clientes reales. Debajo, había escrito, no todos pueden quedarse en casa haciendo logos beige y llamarlo un trabajo. Algunos parientes habían reaccionado con emojis riendo. Nadie se sentía orgulloso de eso ahora. Toqué la siguiente. En febrero, después de conseguir un contrato con una marca de alimentos boutique, Sofía había escrito, debe ser agradable recibir aplausos por trabajo temporal. Toqué de nuevo. En marzo, escribió, freelance es solo estar desempleado con mejor marca. Esta vez, la tía Luisa se giró hacia los demás y dijo, todos vimos esto. Nadie respondió. Esa fue la respuesta. Miré la mesa. Algunas caras estaban avergonzadas. Algunas estaban a la defensiva. Algunas estaban sorprendidas, aunque no podía entender cómo la crueldad había estado allí por escrito. Simplemente habían elegido tratarlo como entretenimiento. Dije, cada vez que publicaba uno de estos, alguien me decía que lo ignorara. Alguien decía que solo bromeaba. Alguien decía que necesitaba piel más gruesa.
Pero ustedes no eran los que se convertían en el chiste familiar. Sofía se limpió la cara. No pensé que fuera tan serio, susurró. Dije, nunca crees que algo sea serio cuando soy yo la que paga por ello. Luego abrí la siguiente captura de pantalla. Esta no era del chat familiar. Era un correo electrónico reenviado a mí por mi exnovio meses después de que rompiéramos, después de que él oyera que estaba aplicando a puestos más importantes y quisiera disculparse por creer cosas demasiado rápido. Sofía le había escrito desde su propia cuenta, fingiendo preocupación. Le dijo que yo no era leal. Dijo que lo usaba para apoyo emocional mientras buscaba la atención de hombres en círculos creativos. Dijo, solo te lo digo porque creo que mereces saber quién es Valeria realmente. Vi a mi madre leer las palabras. Su cara se contrajo. Mi padre dijo, Sofía, dime que eso no es real. Sofía bajó la mirada. No hice que rompiera conmigo. Dijo que ya tenía dudas. Solté una risa fría y corta. Tú las sembraste. Luego las regaste. Luego actuaste sorprendida cuando algo murió. El tío Mateo negó con la cabeza. Eso es bajo, dijo. Sofía le replicó. Tú no entiendes lo que es ser su hermana. Todos piensan que Valeria es tan talentosa y tan tranquila y tan compuesta. ¿Sabes lo agotador que es eso? La habitación la miró fijamente por una vez. Nadie se apresuró a consolarla. Dije, ser inseguro no es una licencia para mentir. Se volvió hacia mí entonces, con lágrimas corriendo por su rostro. Siempre tenías algo. Becas. A los profesores les gustabas. A los clientes les gustabas. Mamá y papá presumían de tu arte cuando éramos niños. Yo tuve que luchar por la atención. Tuve que venderme todos los días. E incluso entonces, todos seguían preguntando qué estaba haciendo Valeria. Mi padre habló en voz baja. ¿Entonces, intentaste arruinar su trabajo? Sofía negó con la cabeza, pero ya no lo negaba. Solo quería que la gente viera que ella no era perfecta. Dije, no querías que la gente viera que yo no era perfecta. Querías que la gente me viera como menos que tú. Hay una diferencia. Luego abrí la última carpeta. Esta casi no la había traído. No porque Sofía no la mereciera, sino porque mis padres sí. La captura de pantalla mostraba una transferencia de Venmo de mi padre a Sofía por $2,000. La nota decía viaje de entrevista a Chicago. Mi madre pareció confundida al principio. Luego se quedó quieta. Greg, dijo, ese era el dinero de la cuenta de reparación de la casa. La mandíbula de mi padre se apretó. Sofía dijo que tenía 2 entrevistas en el centro y necesitaba un hotel, gasolina, ropa y gastos de preparación. Toqué la siguiente imagen. Era la historia archivada de Instagram de la propia Sofía de ese mismo fin de semana. Un suelo de casino borroso, un cóctel con una pequeña sombrilla, una leyenda que decía, "Ve no me debe nada". A ver y susurró, "Oh, Dios mío". Sofía volvió a sollozar. Estaba estresada. Necesitaba un descanso. Mi padre se levantó tan rápido que su silla se raspó. ¿Un descanso? Nos dijiste que estabas intentando conseguir un mejor trabajo. Nos dijiste que necesitabas ayuda. La voz de Patricia temblaba. Nos preocupamos por ti. Pensamos que finalmente estabas intentando avanzar. Sofía dijo, iba a devolverlo. ¿Lo juro? No, dije. Estabas a punto de seguir tomando hasta que alguien te detuviera. Y pensaste que nadie te detendría porque nadie lo ha hecho nunca. Esa frase impactó más a mis padres. Pude verlo. Mi madre se llevó una mano al pecho. Mi padre parecía más viejo de lo que había parecido 10 minutos antes. La tía Luisa dijo en voz baja, esto no fue un error. Fue un patrón. Sofía miró alrededor de la habitación, desesperada ahora, buscando las vivas salidas. Simpatía, confusión, lágrimas. Culpar a Valeria por ser dramática. Pero todas las puertas se estaban cerrando. Finalmente se quebró. Bien,
dijo. Bien. Envié el correo electrónico. Publiqué los mensajes. No debería haberlo hecho, pero ninguno de ustedes lo entiende. Solo quería que la gente me mirara por una vez. Su voz se quebró en la última palabra. Hace un año, eso podría haberme hecho sentir culpable. Esa noche, me agotó. Dije, querer atención no te da derecho a destruir el futuro de alguien más. Sofía se cubrió la cara y lloró en sus manos. Pero la diferencia era que esta vez, nadie se apresuró a rescatarla de la verdad. Mi madre no la abrazó. Mi padre no le dijo a todos que se calmaran. La tía Luisa no dijo que debíamos superarlo porque la familia es familia. Por primera vez en mi vida, Sofía estaba sentada en las consecuencias de sus propias elecciones y toda la habitación finalmente la estaba dejando sentir el peso. Miré a la gente alrededor de esa mesa y me hice la pregunta que me había estado haciendo durante años. Cuando la persona que te hiere es familia, ¿cuánto tiempo se supone que debes quedarte callada antes de que mantener la paz se convierta en ayudarla a herirte? Sofía siguió llorando, pero la habitación había cambiado. 10 minutos antes, sus lágrimas habrían reorganizado todo. Mi madre habría culpado al estrés. Mi padre habría dicho que podríamos discutirlo más tarde. Alguien le habría traído agua, le habría frotado la espalda, me habría dicho que había dejado mi punto claro. Pero esta vez, las lágrimas no borraron las capturas de pantalla. No deshicieron el correo electrónico. No convirtieron la carta de oferta de nuevo en algo que Sofía pudiera burlarse. Simplemente se quedaron allí en su cara, tardías e inútiles. Me miró y dijo, lo siento. De verdad que sí. Estaba insegura, Valeria. Sentía que todos nos comparaban. Sentía que tú siempre tenías esta vida a la que yo nunca podría llegar. Quise creer que su disculpa significaba algo, pero todavía había demasiada autocompasión en ella, resopla demasiado enfoque en lo mal que se sentía ahora que todos lo sabían. Dije, yo también he estado insegura. Me han rechazado de trabajos. He perdido clientes. He llorado en mi coche después de las entrevistas. He visto a personas con más confianza y menos habilidad obtener oportunidades que yo quería. Pero nunca le envié un correo electrónico a tu jefe para arruinarte. Nunca le mentí a tu novio. Nunca hice reír a la familia de ti porque no podía manejar mi propia decepción. Sofía bajó la cabeza. Mi madre empezó a llorar entonces, pero en voz baja. No del tipo dramático. El tipo que llega cuando alguien finalmente ve el daño que ayudó a crear. Se paró junto a mi padre y dijo, Valeria, te fallamos. Mi padre asintió, con la voz áspera. Lo llamamos drama de hermanas porque era más fácil que admitir que necesitábamos detenerlo. Lo miré. Durante años, había querido esas palabras, pero oírlas no arregló nada mágicamente. Solo confirmó cuánto tiempo había estado esperando. Patricia se giró hacia Sofía. No más dinero, dijo. Sofía levantó la vista rápidamente. Mamá. No, dijo Patricia, y su voz fue más fuerte de lo que la había oído en toda la noche. Nos mentiste. Nos usaste. Intentaste sabotear la carrera de tu hermana. Se acabaron los pretextos financiados. Gregorio añadió, vas a devolver los $2,000, todo, y vas a escribir un mensaje en el chat familiar esta noche, no mañana, no la semana que viene, esta noche, explicando que las cosas que dijiste sobre Valeria eran mentiras y celos. La cara de Sofía se retorció de humillación. Papá, por favor. No se movió. Y vas a enviar una corrección escrita al reclutador que contactaste. Vas a admitir que tus afirmaciones eran falsas, susurró Sofía. Eso me hará parecer una loca. La tía Luisa dijo, no, Sofía. Te hará parecer responsable. Esa palabra pareció golpearla más fuerte que cualquier insulto. Responsable. Lo único que había evitado toda su vida. Mi madre miró al resto de la familia y dijo, y nosotras le debemos una disculpa a Valeria, también. Cada persona que se rió, cada persona que se quedó callada, cada persona que trató esos mensajes como bromas, ayudamos a normalizar esto. Nadie discutió, algunos bajaron la vista, otros asintieron.
Ethan dijo, lo siento, Valeria. Avery dijo lo mismo. La tía Luisa me tocó el brazo y me dijo que debería haber dicho algo antes. Lo aprecié, pero no dejé que suavizara el límite que se estaba formando dentro de mí. Sofía se secó la cara y me miró como si esperara que la absolviera ahora que el castigo había sido anunciado. No, dijo. ¿Alguna vez me perdonarás? Miré la carta de oferta que todavía estaba sobre la mesa, arrugada ahora por sus manos temblorosas. Ese papel se suponía que era una celebración. Ella había intentado convertirlo en otra herida, pero de alguna manera se había convertido en algo mejor. Prueba. No solo de que había conseguido el trabajo, sino de que no tenía que seguir encogiéndome para su comodidad. Dije, no lo sé. Y no voy a fingir que lo sé solo para hacer esta cena más fácil. Empezó a llorar de nuevo, pero más en voz baja esta vez. Continué. Intentaste hacerme ver pequeña porque no podías soportar sentirte pequeña tú misma. Intentaste romper mi confianza, mis relaciones y mi futuro. Pero esta noche, todo lo que demostraste es que nunca necesité tu aprobación. Cogí la carta de oferta y la volví a meter en la carpeta. Luego me volví hacia mis padres. Los amo, dije, pero necesito distancia. Una disculpa es un comienzo, no una reparación. Si quieren una relación real conmigo, no puede construirse fingiendo que esta fue solo una mala noche. Mi madre asintió entre lágrimas. Mi padre parecía querer abrazarme. Pero por una vez, no forzó el momento. Simplemente dijo, entendemos. Cogí mi bolso. El comedor estaba en silencio de nuevo, pero este silencio era diferente. No era el silencio cobarde que había protegido a Sofía. Era el silencio de personas que finalmente entendían lo que su comodidad les había costado a alguien. En la puerta, Sofía susurró mi nombre. Me volví. Se veía más pequeña de lo que la había visto nunca, no porque la hubiera destruido, sino porque la versión de sí misma que había construido sobre mentiras finalmente se había derrumbado. Dijo, no pensé que realmente me expondrías. La miré y dije, ese fue tu error. Pensaste que mi silencio significaba que no tenía pruebas. Luego salí a la fresca noche de Villa Serena, pasé la luz del porche, pasé las entradas tranquilas, pasé la vida donde había pasado años intentando ser aceptada por personas que solo notaban mi dolor cuando se volvía imposible de ignorar. Me senté en mi coche por un momento con la carta de oferta a mi lado y respiré como alguien que finalmente había dejado caer un peso que había llevado desde la infancia. La lección que aprendí esa noche fue simple pero dolorosa. Los celos dentro de una familia no se vuelven inofensivos solo porque la gente los llama normales. El silencio no mantiene la paz cuando protege a la persona que causa el daño. Y el perdón sin rendición de cuentas no es curación. Es solo otra forma de pedir a la víctima que se calle.